Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta preciosa tarde que el Señor por su gracia nos regala. Hoy, como todo miércoles, traemos un breve estudio de la palabra de Dios. Esperamos ser breves porque cuando lo hacemos desde casa no tenemos a veces la comodidad del tiempo y estamos solamente frente a una cámara, lo cual en lo personal a mí no me gusta, pero trataremos de traer un breve estudio de la palabra del Señor. Quiero invitarles a que busque su Biblia y leamos la segunda carta del apóstol Pedro, su capítulo 1, versículos 5 al 8. 5 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud, o sea, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta noche. Queremos hablar bajo el tema el balance entre la fe y las obras. Sabemos por la palabra, por la Biblia, la palabra inerrante, infalible, inspirada por Dios, que la salvación le pertenece a Dios. Y no solo le pertenece, no solo esto, sino que es la gloria de la salvación le pertenece a Dios también. Porque la salvación de principio a fin es una obra de gracia, es una obra de Dios, es un regalo de Dios. Ser salvo es venir a Cristo en arrepentimiento y rendirle nuestra vida a Él. Y vivir constantemente en un estilo de vida de arrepentimiento. La salvación no es hacer una oración un día porque hicieron un llamado, te emocionaste y supuestamente confesaste al Señor o cosas así. Eso a veces trae mucha confusión. La salvación es mucho más que una oración de confesión de fe. La salvación es cuando el Espíritu Santo nos trae en arrepentimiento al Señor. Dios produce el arrepentimiento y Dios nos da la salvación. Así es que la salvación es una obra completa del Señor. Nosotros no hicimos nada al nacer de nuevo. Lo único que hicimos fue rendirnos al Señor por iniciativa divina. No fue por voluntad de carne ni de varón. Fue por iniciativa de Dios. Dios puso en nuestro corazón el arrepentimiento. Dios nos trajo al Señor. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y la Biblia también enseña que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que el hombre tiene una participación en todo esto, pero es simplemente como el mensajero, es el cartero, es el que lleva la carta, pero quien escribe la carta es el dueño. Quien la envía es el dueño. Quien la sella es el dueño. Así que nosotros no tenemos ninguna gloria en todo esto.
solo nos llevamos el gozo de predicar el Evangelio. Y Pablo dijo, y ay de mí si no predico el Evangelio. Así es que una necesidad nos es impuesta, predicar el Evangelio. Esa es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es una necesidad que nos es impuesta y que el llamado de Dios nos los hace ver como algo que está en nuestros huesos. Es algo que, como diría Jeremías, es un fuego que no lo puedo resistir. Pero esa es la fe salvadora, la fe que salva, la fe a través de la cual recibimos el regalo de la salvación. Somos salvos por gracia a través del vehículo de la fe. La fe nos capacita para recibir su gracia, la gracia de Dios. Así es que queremos hablar del balance entre la fe y las obras, porque en estos tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y uno ve tantas cosas que son tan extrañas, tan raras, tan ridículas en ambientes que pareciera que son cristianos, pero que realmente no lo son. O en gente que profesan la fe cristiana, pero como diría aquel refrán, lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. O sea, tus obras son tan, tienen un volumen tan alto que no me dejan escuchar tu supuesta fe que profesas. Y en estos versículos que leímos, el Señor nos manda, usó al apóstol Pedro, para mandarnos a poner diligencia en nuestras obras como cristianos. Nuestras obras como cristianos. Y Él dice, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué? ¿Por qué Él dice por esto mismo? Bueno, hay una regla de hermenéutica que es una de las más importantes, que dice que para entender un texto vamos al contexto. Porque cuando sacamos un texto de contexto, lo podemos convertir en un pretexto. De ahí salen tantas falsas doctrinas. Agarran un versículo de la Biblia y lo interpretan como ellos quieren y ya es una doctrina. No, no, no. Cuando estudiamos seriamente la Biblia, vamos al contexto. La Biblia responde sus propias preguntas. No tiene nada que ver con lo que el maestro está enseñando. No, 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 no. La Biblia ella misma se responde porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Así es que ustedes también, dice el versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo. Cuando él dice por esto mismo, ¿a qué se refiere? Bueno, vayamos atrás al versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, todas las herramientas, todo lo necesario para vivir una vida piadosa, dice el apóstol Pedro, ya nos fue dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que a través del conocimiento de la palabra, todos ya sabemos que nos fue dado. Todo lo que necesitamos para vivir como cristianos, si realmente somos cristianos, nos fue dado en el paquete, en el kit de la salvación. Y dice luego, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina.
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, el apóstol Pedro dice luego, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto, o sea, él está diciendo, debido a que ya el Señor puso en ti todos los aditamentos, ya Dios te programó. Vamos a usar un término de informática. Ya tú fuiste reprogramado conforme a tu nueva vida en Cristo. Ya Él puso en ti todos los softwares para que tú trabajes, vivas, hables como una nueva criatura. Por esto mismo, entonces Pedro comienza a dar una lista de elementos que debemos trabajar como cristianos. O sí, sabemos que todo es por gracia. Sabemos que sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podemos vivir vida cristiana. Como dijo alguien, la vida cristiana es imposible. Claro, vivirla en mis propias fuerzas es imposible. Tal vez usted ha oído a personas impías que te dicen, yo voy a hacerme cristiano cuando yo esté preparado. Yo sé que usted ha oído eso. Y yo también, pero cuando a mí personalmente me lo dicen, yo les respondo con esta frase, yo tampoco estoy preparado. Esto no se trata de lo que yo haga en primer punto, esto se trata de la obra que Cristo hizo en la cruz. Esto no se trata de mí ni de usted. Esto se trata de Cristo. Él pagó el precio impagable de tu pecado. Él pagó la deuda de tu pecado. Recuerda, tú y yo y todo ser humano, los 7.000 millones de seres humanos que existen y los que existían antes, somos pecadores, depravados, necesitados de un Salvador. Así es que nadie es salvo por su moralismo. Nadie puede decir, no, yo soy una buena persona. No, no, tú no te vas a ganar el cielo. El cielo no se gana. Déjame decirte lo más claro. El dueño del cielo está airado contra los pecadores. Y para poder satisfacer su necesidad de juicio, porque Él es justo, 100% justo, Él envió a su propio Hijo a pagar la deuda. Esa deuda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que lo primero que tenemos que ver es que debemos ser diligentes en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo somos diligentes? Bueno, tenemos que entender que es con la ayuda del Espíritu Santo, primero. Pero hay cosas que yo como creyente debo hacer. Hay cosas. Yo no puedo pretender que yo soy reprogramado para una nueva vida en Cristo y yo seguir con mi mismo círculo de amigos, con la misma gente que me metían veneno en mi cerebro. Yo no puedo pretender seguir o comenzar mi nueva vida en Cristo escuchando la misma música que oía, viendo la misma programación de televisión que oía, haciendo lo que antes hacía, hablando lo que antes hablaba, escuchando personas tóxicas como antes escuchaba. Yo tengo que poner diligencia en mi vida espiritual. Eso es obra. Tú eres salvo por gracia y también su gracia te va a ayudar. Y me va a ayudar a crecer
en gracia. Pablo el apóstol en una ocasión dijo, yo he trabajado más que todos ellos, hablando de otros líderes de la época. Y luego dijo, pero no yo, sino su gracia en mí. Tenemos que entender que es su gracia. Pero la gracia de Dios viene a nuestras vidas, no como una invitación a la vagancia espiritual. No. La gracia de Dios viene a nuestras vidas como una invitación para que crezcamos en esa gracia. Así que Pedro el apóstol dice, bueno, pongan toda diligencia por esto mismo que les expliqué, porque ya ustedes tienen todo el paquete completo, ahora tienen que trabajarlo. Trabájenlo. ¿Y cuál es el trabajo? A tu fe añádele virtud. Virtud podríamos definirlo así someramente como conjunto de cualidades positivas de una persona. Comienza a cultivar la bondad. Comienza a ser amable con la gente. Comienza a cultivar una sonrisa cuando te levantas. Si tú eras de esas personas que ibas al trabajo con la cara arrugada, pues pídele al Espíritu Santo que te dé una sonrisa, porque Él, dice el salmista, que Él hermosea a los humildes con su salvación. El corazón alegre constituye un buen remedio. Comienza a pedirle a Dios, a pedir misericordia a Dios, para que Él te ayude a añadirle a tu fe. Recuérdate, no es añadirle cosas para ser salvo, ya tú eres salvo. Y si tú eres salvo, tú vas a ser diligente en presentarte como un real, auténtico, genuino embajador de Cristo. Claro, imperfecto, vas a cometer errores, vamos a pecar en el camino, es cierto. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir creciendo en gracia. Y dice, bueno, añádele a tu fe virtud, a la virtud añádele conocimiento. Conocimiento de Dios. No es conocimiento, es conocimiento de Dios a través de su palabra. Al conocimiento, añádele dominio propio. Todo esto lo hace el Espíritu Santo, pero yo tengo que anhelarlo, yo tengo que clamar a Dios por eso. Al dominio propio, añádele paciencia. ¿Cuánto necesitamos ser pacientes? Es necesario que a través de la fe y la paciencia alcancemos las promesas de Dios. ¿Cuánto necesitamos eso? Creo que es lo que menos nos gusta de todo este paquete, la paciencia. Alguien oraba al Señor y dijo, Señor, dame paciencia ahora mismo. O sea, no tenemos paciencia ni para pedir paciencia. Y luego dice el apóstol Pedro, y a la paciencia añádele piedad. ¿Qué es la piedad? Piedad son ese sinnúmero, innumerables valores que conforman la naturaleza de Dios, que se nos van pegando a nosotros, nos vamos contagiando de la naturaleza de Dios. Dios es justo, Dios es amor, Dios es perdonador, Él es misericordioso, su misericordia es nueva cada mañana. ¿Define eso tu carácter? A la piedad, afecto fraternal, amor a los hermanos. Y al afecto fraternal, amor en sentido general. Y luego dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea,
Dios no solo quiere que tú tengas un poquito de conocimiento. Dios quiere que tú profundices en el estudio de la palabra. Dios no solo quiere que tengas un poquito de paciencia. Dios quiere que tú seas perfeccionado en paciencia. Que tú tengas virtudes cristianas. Que la gente te conozca no porque andes con un peinado desarreglado y con un vestuario largo, sino por tu carácter paciente, bondadoso, amable, por tu conducta de amor y de afecto, por tu forma de hablar cuidadosa. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, perdón. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Tengo demasiados apuntes. Yo siempre creo que voy a ser breve, pero casi nunca lo logro. Es que la palabra de Dios es un manantial tan hermoso que cuando nos sumergimos en ella, nos quedemos quedar navegando. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice así: porque somos hechura suya, o sea, hechura de Dios, fuimos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, Dios nos creó para buenas obras, Dios nos salvó para buenas obras. Dios, al salvarnos, nos dejó en esta tierra. No fue para comer arroz y habichuela. No fue para perseguir cosas del mundo. Fue para buenas obras que representaran bien al que nos salvó. ¿Entendemos eso? Representar bien a Cristo. Que seamos embajadores de Cristo. Ahora bien, Efesios 2:10 nos habla de que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Ahora, en el contexto, ¿qué dice el contexto? Perdón, es que el calor como que me está dando tos. Oiga esto. Efesios 2, versículo 1. Y Él nos dio vida. Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del hombre sin Cristo, de la mujer sin Cristo. No importa que tú seas un intelectual, no importa que tengas muchas propiedades, dinero. Dice el proverbista que para el rico su dinero es como un vallado en su imaginación. En su imaginación piensan que están bien. Pero la Biblia le llama muertos, están muertos. Esto no se trata de ir a la iglesia o de cambiar de religión. No, yo era católico y ahora soy evangélico. Esto es mucho más que eso. Es una obra
como alguien dijo, es un martillazo de la gracia de Dios. Que cuando recibimos ese martillazo, nunca más somos iguales. Y quien tiene ese martillo agarrado por el mango es Dios, no es el predicador. Aunque a veces pareciera que el predicador tiene un martillo, pero no es así. Somos hechura suya, creados para buenas obras, pero el capítulo 2 comienza diciendo que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Entonces, ahí hay un balance entre fe y obras. Tú no le puedes pedir, imagínate que tú vayas a un cementerio a contratar empleados para tu empresa. Están muertos. Ahora Dios sí pudo hacer eso y sí puede hacer eso. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y luego el versículo 10, del cual hablamos. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios creó, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos creó y nos salvó. Y nos dejó en esta tierra, no nos llevó inmediatamente, nos dejó aquí para que los representáramos, para que seamos embajadores y para que les roguemos ahora a otros, reconcíliate con Dios. Ven, reconcíliate con Dios. Y es lo que yo quiero hacer contigo, amigo, que tal vez me escuchas ahora o vas a escuchar luego. Yo te ruego que vengas a Cristo. Tú no fuiste creado solamente para trabajar o para, como nos enseñaron en la escuelita primaria, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Y después de esta vida es que realmente comienza la vida. Y vamos a vivir en algún lugar. Puede ser el cielo o puede ser el infierno. Y al cielo solo se va a través del sacrificio único y perfecto de Cristo. Ríndete de todo corazón. No juegues a la iglesia, porque Dios no puede ser burlado. Simplemente ríndele tu vida o lo que queda de ella a Cristo el Señor. Ven a Él de todo corazón y que Él comience a ser Rey, Señor, amo, dueño de tu vida, para que puedas escapar del justo juicio de Dios, el cual está preparado para aquel día. Vamos a dejar la otra parte para nuestro siguiente estudio bíblico del próximo miércoles. Que el Señor les bendiga poderosamente, que el Señor les guarde. Recuerda, ni un pajarito cae a tierra sin el consentimiento de nuestro Padre. Mucho menos tú, amado hermano, porque Él te tiene en la palma de su mano. Dios te bendiga.
Dios te guarde.